Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, nuevamente reunidos por este medio. Hoy tenemos un mensaje, creo yo, interesante. Este mensaje se da a instancias de que estamos comenzando una nueva campaña de predicación en el interior del país, así que me sentí movido a hacer este mensaje con miras a ayudar a personas que quieran incorporarse al camino de Jesús, al camino de Yeshua. Así que eh, esta breve introducción, y si Dios quiere, a través de esta breve introducción, y si Dios quiere, y a través de una nueva campaña de predicación, esperamos llevar a personas merecedoras con este mensaje. Aunque sabemos claramente que estamos en los últimos días, en los días que nuestro maestro decía que iban a ser como los días de Noé, la generación de Noé. La generación de Noé es la generación prediluviana, ¿no? Hay dos cosas importantes que decía el Mesías. Bueno, las señales se han ido cumpliendo, las señales de la segunda venida. En primera instancia, decíamos el rebrote de la higuera, ¿no? Después de casi 2000 años de inactividad, el Estado sionista de Israel vuelve a tomar auge. Después también vemos como señal que Yeshua decía que en estos días, si Dios no interviene, ninguna carne se salvaría. Durante los últimos 1900 años parecían exageradas esas palabras, porque realmente no existía un poder en la tierra que pudiera destruir toda la vida en la tierra. Así que casi en 19 siglos ese mensaje pareció imposible de ser cumplido. Y es que en esta generación, en este último siglo, sí aparece claramente el hombre con un poder destructivo capaz de destruir varias veces la tierra. Así que Dios está obligado a intervenir, como explicaba nuestro gran maestro. Así que por un lado vemos a la higuera rebrotar, por otro lado vemos que se acaba el sexto milenio, por otro lado vemos los días de Noé. Los días de Noé, en los días de Noé existía el imperio acadio o sumerio, el imperio sumerio y acadio, el imperio que había fundado Caín. Y entonces este imperio había generado ciertas bases sobre la tierra que corrompieron totalmente la tierra, la habían corrompido. Se había llenado de violencia la tierra, muchísima muerte y violencia. Había maldad por todos lados, dolor, problemas. Bueno, esta generación se iba a parecer o se parece a los días de Noé. De hecho, cuando nosotros predicamos, hace muchos años que predicamos, casa a casa, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, vemos justamente eso, que los días se parecen a los días de Noé. Nos llama mucho la atención, porque en estos últimos 40 años de ministerio, perdón, estos últimos 40 años de ministerio, vemos que se va acentuando los rasgos de los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, como dijimos, violencia, maldad, dolor, problemas, pero también un rasgo significativo era que adoraban a Dios, a un Dios, a su manera, a su manera. ¿eh? Como dice esa canción famosa, I did it my way, lo hago a mi manera. Entonces adoraban a Dios a su manera. Y eso generaba estas terribles maldiciones que había en la tierra, ¿no? Después había gente que directamente negaban a Dios, hoy vemos eso, gente del ateísmo. ¿eh? También se sirven a los demonios, a sabiendas o no, se sirven a demonios a través de sus prácticas, a través de sus creencias, a través de sus frutos, de sus obras, ¿no? Y sobre todo, el Mesías nos concentra en una señal, o nos enfoca en una señal. Que las personas iban a estar dedicadas a sí mismas, a sus propios temas. Iban a estar construyendo casas, ampliando sus casas,
iban a estar dedicadas a sus propias familias, dedicadas a sus deportes, placeres, estudios, trabajos, teniendo hijos, casándose, bueno, iban a estar dedicados a eso, dedicados a cosas que no son las que Dios pide que el hombre haga. Nosotros como siervos sabemos que Dios nos pidió para este último siglo que no dejáramos de buscarlo, porque el que lo busca lo encuentra, y por otra parte que hiciéramos discípulos, ¿no? Fundamentalmente, que lleváramos las buenas nuevas. Este es un testimonio de su pueblo, ¿no? Los que guardan los mandamientos y también llevan el Evangelio. Así que, bueno, en virtud de esto es que estamos haciendo este último video. La realidad es que muy pocos soportan la sana doctrina. Por eso Yeshua decía que es un camino angosto y que muy pocos los transitan. O sea, sí, claramente son menos los que van a ser salvados que los que van a ser destruidos. Muy pocos soportan la sana doctrina. Y los que estemos de pie tenemos que perseverar hasta el fin para no caer. O sea, en esto estamos todos luchando. Los que están fuera del camino y los que están dentro del camino. Tenemos que llegar al reino a través de soportar tribulaciones, pruebas, problemas, tentaciones. Y bueno, volviendo a este tema, muy pocos soportan la sana doctrina. Tenemos que seguir dando testimonio y haciendo discípulos, más allá de que nos desmoralicemos muchas veces por esta situación, que uno predica y da testimonio, pero en realidad ve que el corazón del hombre no se ablanda hacia Dios, sino que se autojustifica o busca sus propias autojustificaciones. Nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar y seguir dando testimonio y haciendo discípulos. Justamente porque esto, según dijo Yeshua en varias oportunidades, se iba a hacer hasta el mismo momento del fin del mundo. Hasta el mismo momento del fin del mundo que iba a estar con nosotros, los que obedecieran el mandato de hacer discípulos y de ir por las naciones, por los pueblos, por las ciudades, llevando el Evangelio. Esto se iba a hacer hasta el fin. Así que en Mateo 24:14 y en Mateo 28 se ve que tenemos que ir para ser discípulos, pero sobre el fin solamente para dar testimonio, porque la gente ya no, como era la generación de Noé, ya no iba a aceptar la sana doctrina. Iban a tener maestros que les dijeran lo que quieren oír y no iban a soportar al buen maestro que es Yeshua. Bueno, así que lamentablemente pocas personas aceptan el mensaje y bueno, para estas personas es que fue hecho este video. Va a ser un video largo, así que les pido por favor que digamos, que lo particionen, que lo reescuchen. Vamos a tratar de sintetizar los aspectos más importantes de la doctrina bíblica y que creemos que van a ser de ayuda para aquellas personas que intenten alinear su vida con este camino, con el camino de Yeshua, el camino de Jesús, el camino de Jehová. Así que bueno, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Les pido que aquellos que por este medio les llegue este mensaje y quieran contactarse con nosotros, lo hagan también por este medio. Si desean, pueden contactarse con nosotros. Así que bueno, ahora voy a cambiar de formato para bajar la carga del video, bajar el peso del video. Entonces voy a cambiar de formato, pero seguimos conversando sobre estos temas. Bueno, continuamos con esta conversación, esta prédica entre amigos, entre hermanos, entre personas que son interesadas en el camino de Yeshua, que es el camino de la vida y de la verdad. Y bueno, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria y que sea siempre Él el que tenga la última palabra. Así que bueno, vamos a comenzar. El primer tema en el camino es que nosotros consideramos a la oración y al estudio de la palabra lo más importante en nuestra vida. Lo más importante. La oración es hablar con Dios y el leer su palabra, Bar Elohim, la palabra de Dios, es escucharlo a Él. De esa manera, en ese ciclo, tenemos una relación sólida.
Si nosotros oramos, hablamos con Él y después leemos su palabra, tenemos una relación. El tercer aspecto es obedecer. Una vez que Dios nos ha hablado, obedecerle, hacer los cambios, no justificarnos, no tomar el camino de las naciones, que se justifican para no cambiar, que tratan de dejar su vida o amoldan su vida a la cultura imperante, a lo que han recibido. Esto es amoldarnos al camino de Dios. Así que bueno, nuestro criterio de sola escritura es realmente sola escritura. No aceptamos libros de hombres. Los libros de hombres son opiniones. Entonces tratamos de concentrarnos ya bastante con nuestras propias opiniones de los temas, que son, las propias opiniones son inevitables, porque uno toma postura frente a los temas. Pero cuanto más levadura incorpore, más opiniones de hombres, más opiniones de religiosos, más opiniones de supuestos eruditos, más ruido al sistema, más levadura, más pan con levadura. En cambio, el pan sin levadura es la palabra de Dios, Bar Elohim. Así que bueno, sola escritura. Todas las Biblias son maravillosas, las de 66, las de 73, las de 77, los de 80 libros, desde las de los puritanos ingleses, con sus muchos libros, a la Biblia hermosísima del Oso, con sus 73 libros, y hasta una reducción que viene en estos últimos 2 siglos, que es una reducción que se hizo una síntesis a 66 libros. Así que bueno, nosotros, y también consideramos que la palabra de Dios es en cualquier idioma. No nos suscribimos a la idea de que solamente en hebreo o en griego originario es el idioma que Dios usó únicamente, sino que creemos fervientemente que Dios usó en todos los idiomas para que la mayor cantidad de gente pueda seguir el camino de su Hijo. Así que si bien valoramos mucho el hebreo y el griego para entender, digamos, más a fondo la connotación y el significado de las palabras, la etimología de la palabra, pero no idolatramos ese concepto. Así que bueno, en el idioma que usted recibió la Biblia va a ser el idioma de base de estudio. Muy bien, solo escritura. Segundo aspecto que quiero comentarles, el Evangelio es para salvación y testimonio. Y por eso estamos obligados o tenemos un mandato del Eterno a través de su Hijo para llevar ese Evangelio de salvación. Ser Jesús en la tierra, o sea, hacer de cuerpo a Jesús a través de su Santo Espíritu. Él nos va guiando, ¿no?, a llevar ese Evangelio de salvación. El Evangelio no puede ser tergiversado, ¿no? El Evangelio es claramente llevar las buenas noticias del reino de Dios, que va a resolver todo tipo de problemas de la humanidad, pero al precio del arrepentimiento y de creer en Jesús. Arrepentirse es volver a los mandamientos de Dios y creer en Jesús es imitar sus pasos. Sus pasos, Él como objetivo de vida vino a predicar el Evangelio. Así que nos damos cuenta que dentro de los pasos principales que dio Jesús era predicar el Evangelio. Lo hacía desde la madrugada hasta la noche. Así que bueno, segundo tema muy relevante, el Evangelio, para salvación y para testimonio también, ¿no? Testimonio de que han rechazado la salvación de Dios, el Evangelio. Muy bien, los santos siempre han sido las personas que escuchaban y obraban en consecuencia ante los mandamientos y los testimonios, y en particular el testimonio del gran profeta que es Yeshua, ¿no? Así que los santos son los que tienen, que cumplen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Estos son los santos que Apocalipsis revela en los capítulos 12 y 14, a instancias de la segunda venida del gran maestro, del rey, del Mesías. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos. Los mandamientos de Dios son eternos. No solamente los 10 grandes, sino los 2 nuevos del nuevo pacto. Hay un viejo pacto, hay un nuevo pacto, tiene cláusulas distintas, algunas son distintas cláusulas, algunas modificaciones hizo el Mesías sobre el pacto antiguo, pero los mandamientos son transversales, los mandamientos atraviesan los pactos, son eternos. El no matar, el no robar, todos los mandamientos de Dios, todos los grandes mandamientos. El amar al prójimo como uno mismo, el amar a Dios sobre todas las cosas.
el no adulterar, el no codiciar, el adorar el día sábado, todos los mandamientos, ¿no? Los del nuevo pacto, el nuevo mandamiento que se amen como yo los he amado, el nuevo mandamiento de hacer discípulos, de bautizar a las personas. Todos esos mandamientos son permanentes, atraviesan los pactos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Todos los mandamientos de Dios. Después hay estatutos, decretos que han sido coyunturales. Hay cosas que sí, se van por su uso, se van gastando, se van desafectando. Por ejemplo, no vamos a hacer un arca de Noé hoy, porque eso ha sido coyuntural a una situación que era la generación de Noé. O no vamos a apedrear a una persona porque comete un pecado de muerte, sino que tenemos la provisión de Yeshua para salvarlo. O no vamos a llevar harina a un templo porque el templo ahora somos nosotros. Entonces, o no vamos a matar un cordero porque el cordero ya murió por nosotros. Entonces hay estatutos y decretos que al nuevo pacto no pasan, claro que sí. Pero los mandamientos sí. Los mandamientos son los pilares éticos del universo. Justamente es lo que define el pecado. El pecado es la persona que va en contra de los mandamientos. Lo explica Pablo en Romanos 7:7. Bueno, se explica en varios lugares en la Biblia, ahora me acuerdo de ese texto. Muy bien, un cuarto aspecto que quiero comentarles en este camino, en el camino del Nazareno, en el camino antiguo, nos congregamos en las casas. Nosotros desarrollamos congregaciones de casas. En las casas siempre va a haber un líder de esa congregación. Y esas congregaciones son de esa manera menores, no las hacemos en templos, que Dios no mora, nos explicó el apóstol Pedro, en templos hechos por manos humanas, sino que Dios mora justamente en el corazón de las personas y habita en sus casas. Entonces las congregaciones que hacemos nosotros son pequeñas en casas con un líder. Esas congregaciones pasan más desapercibidas ante la bestia y Babilonia en los momentos de persecución que se avecinan, ¿no? Así que la obediencia siempre nos está favoreciendo. En este camino solamente respetamos al gran profeta para estos tiempos, que es Yeshua, el Hijo del Dios vivo, Jesús de Nazaret. Ese es nuestro profeta. No buscamos nuevas profecías en hombres de las iglesias, como hoy abundan, personas que profetizan cosas pueriles y cosas vanas en las iglesias, que están profetizando cosas vanidosas y materialistas. Bueno, es espantoso eso. Pensamos que el único profeta, no necesitamos más para llegar a la sana doctrina, es el propio Hijo del Dios vivo. Nuestro profeta es Él. Si nosotros hacemos de profeta en cuanto a edificar, exhortar y consolar, a edificar, exhortar y consolar, como dice el apóstol Pablo, pero ese es un rol profeta, pero el profeta, las profecías iban a cesar, ya los profetas no iban a dar profecía, ya el libro está terminado, lo que tenemos que hacer está ya escrito, para que no haya confusión. Muy bien, otro tema, espero que les agrade esta conversación. A mí yo siento una necesidad de comunicarme con ustedes. Así que bueno, párenlo al video si es necesario para tomar un poco de agua, para tomar un poco de respiro. Otro aspecto importante para nosotros en la adoración es la música. Es importante para la adoración. No todos pueden generar su propia música. Entonces a veces hay que usar música de terceros. Los nazarenos, con respecto a la música de terceros, queremos que sea linda, que nos inspire buenos sentimientos, que sea linda la música, que sea bella, que sea emocionante, pero también con letras justas, que se apeguen a la verdad bíblica. Tomamos las músicas de cualquier otra congregación, en la medida que sea eso, que nos agrade, nos impacte emocionalmente, positivamente, nos ayude a adorar y que sus letras sean justas, que sus letras no tergiversen. Por ejemplo, una letra que esté alabando a la Santa Trinidad romana, no la vamos a elegir. Pero si hay una canción que está hablando una verdad bíblica y tiene una hermosa letra, sí la vamos a elegir. Así que ese es el criterio y las personas que sigan con nosotros van a tener que amoldarse a este criterio porque la música es muy importante para la adoración.
Otro punto importante es que antes de incorporar a un individuo al camino, tenemos que hacer un estudio personalizado para ver, justamente estos son los criterios de este estudio personalizado. Yo en este video, porque ya de por sí va a ser larguísimo, no voy a meter un montón de textos bíblicos. En los otros cientos de videos que tenemos en el canal van a poder ver los temas estos desarrollados. Acá simplemente es un vuelo de pájaro para que alguna de estas doctrinas de la Biblia que les incomoden, podemos darle luz conforme a la Biblia o ampliar el punto. Acá simplemente vamos a puntear los conceptos. Así que antes de incorporar a una persona a este camino, hacemos un estudio personalizado, le contamos estos aspectos, vemos cuáles son los aspectos que él le cuesta entender o que no comparte y tratamos de achicar la brecha entre nosotros. Dentro de los mandamientos más rechazados, que vemos nosotros en la prédica en todos estos años, los que más cuestan a las personas o los más velados de los mandamientos, el más velado de todos es el de ir y hacer discípulos. Ese lo tienen muy velado la gente en general, se justifica, todos dicen que hay otro que lo hace, pero en consecuencia dejan que los que van lleven un evangelio que no es adecuado. Entonces, eso es un mandamiento que se le dio a todos los discípulos. Todos los discípulos de la congregación de Yeshua hacían discípulos. Los discípulos hacen discípulos y así sucesivamente. Ese era el plan del Eterno, que el hombre no hizo caso. No hizo caso y por eso avanzó a través de la cultura del mundo, avanzó las ideas del enemigo, ¿no? Porque no fuimos, hicimos discípulos. Bueno, entonces, ir y hacer discípulos, Mateo 28, 18 al 20, es, mi entender, empíricamente hablando, el mandamiento más desoído. Después el segundo podría ser santificar los sábados, es otro que cuesta mucho, muy importante los dos, ¿no? Estos son los mandamientos que vemos más rechazados. Aceptamos que las personas deben ser cambiadas, tolerando sus diferencias con la palabra, por un tiempo, ¿no? Aceptamos que hay un tiempo prudencial para acomodar la doctrina de Dios, ¿no? En ese sentido, el bautismo es muy importante, el bautismo de inmersión. Arrepiéntanse y bautícense. O sea, la persona que se arrepiente acepta los mandamientos de Dios y se determina a no pecar más. Ya se determina a no pecar más. Entonces, usa el sacrificio que se usa para los pecados de muerte, usa el sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz, para que él mismo no tenga que morir por ese mandamiento, y continúa el camino. Se arrepiente, se bautiza, ¿no? Después hay un segundo gran compromiso, que es la cena del Señor, muy importante, porque el que no coma su carne y beba su sangre no va a tener vida, así que tarde o temprano tenemos que comprometernos con Yeshua en la cena del Señor, ¿no? Pero eso se da ya no solamente a los que están bautizados, sino a los dedicados, los que están guardando sus mandamientos, están llevando el testimonio y la fe de Jesús. No, muy importante no tomar la cena del Señor indignamente, porque eso era objeto de maldición. Perfecto. Muchas gracias por su atención y por la paciencia, porque el tema va para largo. Va para largo. De este camino honramos las 8 santas fiestas de Jehová. Rechazamos las fiestas del mundo que han reemplazado estas fiestas con objetivo de confundir, porque al celebrar las fiestas sagradas de Jehová, uno entiende el propósito de redención de la humanidad. Entiende todo el proceso que hizo Dios para recuperar a esta creación caída. Así que honramos las 8 santas fiestas de Jehová y rechazamos las fiestas del mundo, como son Halloween, la Navidad, la Pascua del conejo, ¿no? Del cordero, la Pascua del huevito de Pascua, San Valentín, un montón de fiestas que han venido, reyes, que han venido a reemplazar a las 8 santas fiestas de Jehová.
esas que son bíblicas, ¿no? Que son bíblicas y son poderosísimas porque se ven desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sobre todo las personas que no entiendan la fiesta de Jehová y que no las entiende porque justamente no las practica, entonces no van a entender el Apocalipsis, no hay forma. Como dijimos, todos los que estamos en el camino, conforme a lo que enseñó Pablo, conforme a lo que enseñó Isaías, conforme a lo que les enseñó Moisés, nos congregamos en los Shabbats y nos congregamos en las lunas nuevas. Esto ha sido el plan de Dios desde el comienzo y lo pueden ver en Isaías 66 sobre el final del capítulo, lo pueden ver en Pablo en Colosenses capítulo 2, lean Pablo en Colosenses que nadie lo juzgue en cuanto a Shabbat, a lunas nuevas. Ahora teníamos derecho de participar, de comer kosher, comer limpio. Nos habían injertado en el olivo de Israel. Así que bueno, sí, nosotros nos congregamos en Shabbat y en las lunas y en las santas fiestas de Jehová. Los momentos en que la congregación es más poderosa. Cuando un hermano bautizado, consagrado, recae en un pecado, si llegara a recaer, es difícil, pero si llegara a recaer en un pecado grave, esa persona es separada del camino. Está en la instrucción, porque lo que se busca es el arrepentimiento sincero y la persona tiene que buscar el perdón de Dios. Mientras tanto, la persona es separada. Así que de esa manera se mantiene, es el único juicio que nos permitimos hacer en la congregación, es el separar a una persona que recae en un pecado habiendo recibido los dones del Espíritu, ¿no? Habiendo recibido la verdad bíblica, habiendo recibido la sangre de Jesús. Bueno, ese punto es muy importante y está muy claro en la Biblia. La iglesia caída no lo ve, porque lo que quiere es un número de gente, porque lo que quiere es una dieta económica, y entonces, bueno, esto es, la congregación tiene que mantenerse limpia. Una manzana podrida puede podrir a todo el resto o va a podrir a todo el resto. Así que bueno, muy bien. En esta congregación nazarena no usamos títulos honoríficos, no nos hacemos llamar apóstol, ni pastor, ni ningún otro título honorífico. Somos siervos, hermanos, ancianos, punto, por la función que cumplimos. Obviamente que hacemos función de apóstoles porque vamos y nos movemos. También hacemos función de pastores porque pastoreamos en las casas o a través de estos medios. Tenemos que analizar problemas como hacen los ancianos de las congregaciones, pero todo eso no nos convierte. Somos simplemente hermanos, siervos, ancianos. Como dijimos, todos estos, sean ovejas, sean siervos, sean hermanos, sean ancianos, según el don que le haya dado Dios, pero todos deben ir y hacer discípulos. Todos debemos de ir y hacer discípulos, de acuerdo con los dones que nos haya dado Dios, ¿no? Con los talentos que uno va a hacer a 100 por 1, otro a 70 por 1. Pero todos debemos ir y hacer discípulos. El que no junta conmigo desparrama, decía Yeshua. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí vemos que hay dos clases nomás, los muertos y los que anuncian el reino de Dios. Es muy claro, todos deben hacer discípulos. Y repito, este es el mandamiento más desoído, el que más genera confrontación también, ¿no? Muy bien. Los rituales en la Biblia tienen un motivo didáctico. Los ritos. Por ejemplo, comer en la semana de panes sin levadura, comer pan sin levadura, nos hace pensar en que no debemos incorporar doctrina de hombres, ¿no? Los rituales tienen una cierta importancia en la palabra de Dios, tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto. Pero Yeshua nos enseñó claramente que la justicia de Dios, la misericordia, la fe y el amor van por arriba de los rituales. Eso es lo más importante. Es la esencia, es lo que el ritual quiere que nosotros aprendamos. La justicia es proceder conforme a los mandamientos de Dios. Esa es una persona justa. Una persona misericordiosa es la persona que ante el arrepentimiento perdona. Que la persona cuando se vuelve de sus pasos es recibida.
La fe, otro aspecto importantísimo, se relaciona con la fidelidad en la doctrina y con la certeza de la existencia de Dios, su Hijo, su Espíritu y su reino. El amor, bueno, el amor tiene dos componentes, la bondad y la severidad, ¿no? El amor de Dios tiene dos componentes, como enseñó tantos profetas y el apóstol Pablo, ¿no? La bondad y la severidad. Por amor Dios es bondadoso, y es misericordioso, y es justo. Pero por amor también es severo, destruye la iniquidad, para que sus otros hijos no se vean afectados por esa iniquidad. Entonces el amor de Dios, hoy en la iglesia caída, se vende solamente como bondad y misericordia infinita, y se restringe en la iglesia caída, en la iglesia de los días de Noé, la severidad de Dios. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Hay un único camino, que es Yeshua, que es la verdad y la vida. Así que sigan sus pasos. Ninguna cosa que diga Pablo, Pedro, Juan o cualquier otro siervo pequeño, como podemos ser nosotros, puede contrariar lo que Yeshua vino a decir personalmente. Él vino a decir las cosas más importantes. Así que bueno, esto considero que es muy importante lo que les estoy diciendo. Este camino es un camino para dar. Es otro problema de la iglesia caída, ¿no? Las personas piensan, ¿y yo qué voy a recibir si me sumo al camino de los nazarenos, al camino antiguo? ¿Qué voy a recibir? Bueno, en realidad esa persona está mal orientada. Difícilmente puede aceptar las verdades de Dios. Porque este camino, los que se suman a este camino vienen a dar. ¿A dar qué? ¿Dinero? No, justamente dinero no. Vienen a dar cosas valiosas. Vienen a dar su tiempo. Vienen a dedicarse para ayudar a otros a encontrar la verdad de Dios. Vienen para ser discípulos. Vienen para bautizarlos. Vienen para enseñarles los mandamientos. Vienen para dar testimonio a las naciones. Vienen a dar recursos, no a pedirlos. Y eso va modificando su ser. Los va haciendo personas, o nos va haciendo personas de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. También modifican nuestro hacer en la vida, ¿no? Y conocemos a Dios. Y después recibimos muchas bendiciones de Dios, en consecuencia. Pero primero está el dar, después va a estar el recibir. Así que muy importante esto, ¿eh? Con respecto a los nombres sagrados, nosotros los nazarenos lo que predicamos es, sin ningún lugar a duda, nuestros nombres son lo que está escrito. La evidencia escritural es enorme en cualquier cultura, en la griega, en la latina antigua, en la cultura española antigua, en la inglesa anglosajona antigua, en la cultura judía antigua. Lo que está escrito, la evidencia escrita, nos lleva a dos grandes pronunciaciones, la del Padre y la del Hijo. Yah Jehová y Yeshua Emanuel. Yah Jehová, también Jehová o Jesús en castellano, no tenemos problema en ese sentido, pero nos agrada más decir el nombre como suena originalmente, ¿no? Nos parece más puro en hebreo, porque él se presenta con ese nombre, ¿no? Es Yeh, Asher, Jehová. Entonces, Yah Jehová y Yeshua Emanuel, Padre e Hijo. Estos son los nombres sagrados. No nos interesan otras pronunciaciones, Yahuwah, Yahweh, y otras pronunciaciones que las vemos más vale venir de Samaria o de otros lugares que no nos gustan. Entonces, nosotros los nombres sagrados, Dios, Elohim, como usted quiere decirle, la divinidad expresada en un Padre y un Hijo, y el Espíritu Santo, que es la presencia de ellos en nosotros. De esa forma Él está con nosotros a través de su Espíritu. Los nombres sagrados son importantes. Yah Jehová y Yeshua Emanuel. Rechazamos las enseñanzas de hombres, como dijimos, porque las enseñanzas del hombre, la levadura, como nos explicó el Mesías, genera el pecado. Una doctrina falsa le permite al hombre pecar. Todo empieza a nivel de la mente, después baja al corazón y después va a la obra. Entonces es muy importante que vigilemos en nuestra mente no dejar incorporar levadura. Para eso siempre escuchar al buen pastor, a Yeshua. Yo soy el buen pastor, implicando que los demás no serían tan buenos pastores.
Él es el buen pastor. Nosotros pastoreamos, pero lo llevamos a quién, a la gente, al buen pastor, que es Yeshua. Así que bueno, dijimos que si oramos, hablamos con Dios. Si leemos su palabra, Él nos habla. Así que bueno, ore sobre estas doctrinas a ver si le estamos diciendo la verdad. Hable con Dios y lea su palabra hasta que le confirme estos temas. Que Él sea el que les confirme estos temas. Y si nosotros podemos ayudar, acá estamos. Hemos sido ordenados en este sentido, para ayudar y batallar con espadas espirituales, con armadura y con la espada del espíritu, ¿no? Para poder ayudar en esta guerra doctrinaria terrible de suciedad ideológica que se ha establecido en el mundo, ¿no? Así que nos esforzamos por cumplir todos los mandamientos y no comer del árbol del bien y del mal, o sea, no atribuirnos nosotros la potestad de decir lo que está bien y está mal. Esa potestad es exclusiva de Dios. Él nos permitió comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, es atributo exclusivo de Él. Nosotros nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios, y que fundamentalmente es el fruto del árbol del bien, el árbol de la vida, que es Yeshua, ¿no? En cambio, los que mezclan el bien y el mal, los que comen, que se dan a sí mismos la importancia de sus opiniones, yo pienso que lo que uno piensa cuando habla a Dios es irrelevante. Muchas veces estamos predicando y escuchamos comer del árbol, ¿no? Vos le predicás la palabra, hablas exactamente lo que dijo Jesús. Por ejemplo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dicho por Jesús en el Viejo y en el Nuevo Pacto, ¿no? Y la gente dice, sí, pero yo pienso que... Y ahí está comiendo el árbol del bien y el mal. No le interesa lo que dice Dios, le interesa lo que Él piensa. Así que piensen esto. El otro árbol interesante es el que hemos sido injertados en el Nuevo Pacto, ¿no? En el olivo de Israel, que nos da unción y nos da sabiduría. Y nos hace, como dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 10, 11, nos nutrimos de las raíces de ese olivo. Las raíces del olivo, ¿no? Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores, Moisés, los profetas, David, o sea, los salmos. Entonces nos estamos nutriendo de ese olivo, ¿no? Hemos sido injertados en el olivo, somos Israel de Dios ahora, porque el Israel original se perdió, está perdido en las naciones, ¿no? Quizás algunos de nosotros seamos de ese Israel, ¿no? Genéticamente hablando, otros no. Quizás no, pero todos, de una manera, siendo ramas originarias o no, somos injertados y aceptamos el camino de Yeshua. Somos injertados y ahora Dios nos considera Israel. Y todos los pactos y todas las cosas sagradas de Dios ahora empiezan a hacer efecto en nosotros. Creemos en un nuevo y un viejo pacto, como dijimos. El nuevo pacto va a poner las leyes en la mente y en el corazón de las personas, vamos a entender las leyes de Dios, las vamos a poner en los deseos, o sea, vamos a llevarlas a cabo, ¿no? Hay un viejo pacto y un nuevo pacto. Hay cosas que, como dijimos, son circunstanciales. Por ejemplo, el pacto de la circuncisión se cumplió con Yeshua. Era un pacto de sangre hasta la venida del Mesías. Por la venida del Mesías, quería decir que los que tomaban ese pacto aceptaban a ese Mesías que iba a venir y iba a ser su salvación, ¿no? Así que bueno, hay un nuevo pacto y un viejo pacto. Hoy la iglesia caída también está predicando que no, que es un pacto renovado. Es un pacto renovado. No, la Biblia dice de muchas maneras distintas, más allá de ninguna duda, que hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto. De hecho, nuestras Biblias, de por sí, dicen Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Y eso exactamente es pacto. Los principios de Dios son inamovibles, Dios no cambia. Dios no cambia. Viejo Testamento, Dios piensa lo mismo, que es el bien y que es el mal, no cambió. Cuando Dios dice no matarás, es no matarás. En el viejo pacto, el nuevo pacto. Cuando Dios dice que tenemos que santificar su nombre, es lo mismo en el viejo pacto, en el nuevo pacto. Cuando Dios dice que no tenemos que idolatrar, es lo mismo. Cuando Dios dice que tenemos que adorar en sábado, es lo mismo. Así que, bueno, este tema es muy importante. Dijimos que el objetivo de nuestra vida es buscar a Dios y el de Yeshua
fue declarar el Evangelio, dicho por él mismo. Así que nosotros buscamos a Dios y siguiendo los pasos de Yeshua, declaramos el Evangelio. Lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Sí, esto es lo que el amor de Dios significa, que guardemos sus mandamientos. Todos los idiomas son importantes, hebreo, arameo, griego, inglés, español. Eso nos da un poco de luz, pero como dijimos, no idolatremos, ¿no? En este camino, los cristianos, los nazarenos, no somos protestantes, ni católicos, ni puritanos, ni mesiánicos. No nos mandaron a protestar. Nos mandaron a dar luz, no a protestar. Ni a ser católicos, ni a ser puritanos, ni mesiánicos. Nos mandaron a ser discípulos, a llevar la cultura de Dios. Nosotros llevamos lo bueno, no vamos a protestar contra lo malo. No nos dedicamos la energía en protestar contra lo malo. Eso fue un error que tuvo consecuencias muy graves. El protestantismo generó una corriente que fue asesina, murieron cientos de miles de personas a raíz de las guerras protestantes, igual que las guerras católicas. Dios no está entre las personas que matan. Los que matan son los demonios y los que sirven a los demonios. Esos son los que mienten, tergiversan y les gusta la matanza. Así que la doctrina es: vayan y hagan discípulos, guarden los mandamientos de Dios. Y no como hace Babilonia, que dice: vengan, vengan, traigan sus bienes, traigan sus diezmos, traigan sus cosas, vengan a nosotros, así los controlamos y los condicionamos. El enemigo y los demonios son seres reales e influyen en la humanidad. Influyen, porque la decisión la tiene usted. Ellos van a estar influyendo en su vida para tergiversar. Muy bien, con respecto a la parte simbólica, Dios es un Dios de símbolos. Los símbolos más importantes que vemos en la palabra es el arca del pacto, donde estaban contenidas los mandamientos y que era una copia del arca celestial, según nos muestra la Biblia. También la menorá o candelabro de 7 brazos, pero rechazamos todos esos, la estrella de Moloch, la cruz en un sentido de Tau, del dios Tau, ¿no? Una herramienta de muerte, ¿no? Pero nos concentramos en los símbolos bíblicos. Vemos inclusive en Apocalipsis, para este tiempo, vemos las iglesias representadas por candelabro, por un candelabro. Entonces quiere decir que los símbolos de Dios siguen siendo los mismos, ¿no? Muy bien, la iglesia caída busca hacer grandes rebaños, degradando la sana doctrina. Venimos a dar y no dinero, como dijimos, ¿no? Dar y no dinero. Muy bien, gracias. Si quiere hacer una pausa, yo tomo un poquito de agua y seguimos. Todavía tenemos cosas muy importantes que hablar. Escúchelo en varias partes a este discurso. Así no se satura de información. No matarás, no guerras. Eso es lo que nos enseñó Yeshua, lo que le enseñaron a Moisés. Millones de jóvenes que venían de todo tipo de religiones falsas iban a matar a las guerras mundiales a pedido de la bestia de Satanás, el dios de la guerra, el dios de la muerte. ¿Cómo puede ser que esas religiones que alaban y cantan y se llenan de música que supuestamente es santa, cuando llegan la guerra matan? Siendo que Dios no solamente no nos permite matar, sino que no nos permite odiar, ni pensar mal, ni juzgar a los demás. ¿Cómo va a ser eso? ¿Van en los mandamientos? Tuvieron que hacer doctrinas para ir a la guerra, diciendo que la ley de mandamientos ya no vale. Qué doctrinas tan enfermas, por Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá se arrepientan en el juicio. Pablo es tergiversado. Los indoctos y los inconstantes, dice Pedro, iban a tergiversar a Pablo. Indoctos que no conocen la ley de Dios e inconstantes en el estudio y en la oración de la palabra. Entonces,
Pablo tergiversado. Romanos 7:7, Pablo dice claramente que a través de los mandamientos de Dios él conoció el pecado, lo que está mal. Y Yeshua le enseñó lo que está bien. Uno cuando conoce y respeta los mandamientos de Dios deja de pecar. Y cuando uno sigue los pasos de Jesús empieza a hacer el bien. Deja de hacer mal y hace el bien. Mire qué simple. Hoy la gracia evocan una gracia libertina, como explica la carta de Judas. Léala la carta de Judas. Habla de eso, de que confunden la gracia de Dios, que es su Hijo que muere por los pecados nuestros, para aquellos que se arrepienten, por supuesto, y que toman el camino, pero confundan la gracia con libertinaje, otro aspecto de los días de Noé, de la iglesia caída. Obviamente, como dijimos, había cosas que eran contextuales, que sí cayeron, el decreto de muerte, o sea, ya no podemos apedrear a las personas porque Jesús murió por sus pecados. La circuncisión, se termina el pacto abrámico, todo lo ceremonial del templo se discontinúa porque ya había llegado el Hijo de Dios. Entonces, bueno, hay cosas que sí, evidentemente, pero lo que es los conceptos fuertes de la ética divina siguen inmutables. La salvación es por fe en primera instancia y por obras, porque la obra mantiene la fe. Eso se explica muy bien en Pablo, se explica muy bien en Santiago. Lea la carta de Santiago, es cortita. La salvación es por fe y por obras. La fe que no tiene obras, que no tiene estas obras que decimos, las obras del camino angosto, se muere. O sea que la dádiva de Dios, que es la fe, esa fidelidad y esa certeza de la existencia de su reino, de su Hijo, de Él mismo, muere cuando no practicamos sus obras. De eso tenemos muchísimas evidencias. También recordemos que este es un camino angosto, quiere decir que hay un camino ancho y hay una manada pequeña que lo transita, el camino hacia el reino. Y el resto del camino ancho va hacia la destrucción. O sea que son más los que se pierden que los que se salvan. Claramente, es otra cosa que cuesta decirla hoy. Pero en la doctrina bíblica es muy clara. Los mandamientos de Dios son los más atacados, ya sea porque los han tergiversado en los libros de los hombres, por ejemplo en el catecismo, han cambiado los mandamientos de Dios, de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, los grandes mandamientos, y en otros casos dicen que han sido abolidos, y en otros casos son no conocidos, en otras denominaciones religiosas, ¿no? Los más atacados son los mandamientos de Dios, las bases del universo. Sin esos mandamientos no se puede convivir, no se puede vivir, no se puede coexistir. Así que vuelva a los mandamientos. Arrepintámonos y volvamos a sus mandamientos. Y después aprendamos a hacer el bien siguiendo a su Hijo Yeshua. Yeshua no era tibio. Yeshua decía que a los tibios los iba a vomitar de su boca. Así que ese es un comentario no tibio. También decía que no le demos lo santo a los perros o las perlas a los cerdos. También, como dijimos, Jesús reflejaba el amor de Dios, su bondad y su severidad. El que no junta conmigo desparrama. Entonces, ¿estamos juntando o estamos desparramando? ¿Qué es lo que tenemos que juntar? Tenemos que juntar la mies de la tierra, las personas que se van a salvar. Deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Yeshua. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. No teman al que mata el cuerpo. Yo les digo a quién temer, decía Yeshua. Teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el Genón, en el Gehenna. El que ama a madre, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Yeshua reflejaba el amor de Dios. El amor ese que se compone de bondad y severidad. Sin bondad y sin severidad el universo no es sustentable. El universo no se puede sustentar, no se puede sustentar el mundo, no se puede sustentar un país, una ciudad, ni un hogar se puede sustentar sin bondad y sin severidad. Así que no rechace las ideologías que han llevado que el mundo sea lo que es. Yo soy el buen pastor, decía Jesús, pero el pastor asalariado no era pastor. Lea Juan 10. Lea Juan 10. Recordemos también Mateo 7, que no debemos juzgar. Sí, decimos cosas duras en cuanto a lo que es bien y lo que está mal,
pero no personalizamos. Eso, cada uno se pone su poncho. Nosotros no señalamos a las personas. Nosotros juzgamos solamente las cuestiones de la congregación en cuanto a separar a una persona que está pecando. Pero de ahí en más, cuando predicamos, no juzgamos a la persona, no emitimos opinión, porque el juicio es de Dios. Nosotros simplemente somos siervos que portamos un mensaje. El mensaje es duro, es un mensaje duro, es un mensaje esperanzador, es un mensaje bueno. Tenemos buenas noticias que el reino va a solucionar, pero también las personas lo perciben hoy, como las personas están muy caídas, como la iglesia, entonces lo perciben como algo que los agrede. Entonces, bueno, ahí se convierte duro el mensaje. Pero bueno, no debemos juzgar para no ser juzgados. Con la medida que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Nosotros declaramos la palabra de Dios y ahí paramos. No vamos a hacer emitir, porque hay gente que se pone a evaluar si la persona va a ser destruida, si no va a ser destruida, lo condena o lo minimiza a la persona. No. Nosotros traemos la verdad de Dios, que es esperanzadora, que es dura, pero la traemos. La traemos y no juzgamos. La misericordia, como dijimos, es para los que se arrepientan. Así que las personas tienen que acostumbrarse a buscar a Dios en arrepentimiento por aquellas fallas, como decimos en el Padre Nuestro, por las deudas, por los errores. Tener cuidado de evitar los pecados capitales por los cuales Cristo murió y se entregó por nosotros una sola vez. Muy bien. La alimentación bíblica. Busque la alimentación bíblica. Muchas de las enfermedades que hoy tenemos tienen que ver con nuestro pasado comiendo inmundicias. Dios hizo al cerdo y al perro no selectivos de la comida, pero nosotros no somos a imagen del cerdo y del perro. Somos imagen del Padre y del Hijo. Somos a imagen de Dios, somos selectivos en nuestro alimento. Y eso mismo es una metáfora del alimento espiritual. No comemos cualquier chatarra o porquería. Así que cuida la alimentación bíblica también. Aprenda la alimentación bíblica. Cualquiera de estas cosas que necesite ayuda, cuente con nosotros. Muy bien, no somos trinitarios, no somos unicistas. Para nosotros existe un Padre, hay un Padre que tiene el título del Padre Supremo, el Altísimo, y hay Jehová, que era el Padre de Yeshua, ¿no? Yeshua es el único que tiene genes, el único ser que tiene genes de Dios, que tiene capacidades de Dios, el único y el último. Los demás somos todas criaturas que hemos sido creadas con distintos dones, pero que nunca alcanza las potencialidades del Hijo y del Padre. Así que bueno, y el Espíritu Santo es la presencia del Hijo, que es la esencia del Padre, en nosotros, ¿no? En una comunión. Es esa presencia no visible, es esa inteligencia, esa influencia, ese poder, esa presencia, esa influencia, ese poder, esa inteligencia que mora en nosotros cuando recibimos ese Espíritu. Así que no somos trinitarios ni unicistas, sí creemos en la sana doctrina, en la que afirma que hay un Padre y hay un Hijo. Y que ellos operan a través de su Espíritu Santo. Hay un orden de autoridad en el universo, Dios, muy claro en la Biblia, hay un orden de autoridad, Dios, Jesús, el varón y la mujer. Ese es el orden de autoridad del universo. Así que bueno, esto también nosotros los nazarenos somos enfáticos en este orden. Jesús dijo mismo de su Padre, el Padre es mayor que yo. Son uno en comunión, en doctrina, en política, en obras, pero él reconoce y buscaba sabiduría en su Padre. Y hay Jehová. Yeshua es divino, como dijimos, es el único Hijo unigénito y primogénito, o sea, de su genes, de su esencia, de su naturaleza, de su esencia, de su sustancia, es el único. Así que no creemos que es una criatura o un ángel o un arcángel, para nada. Dijimos que la cena del Señor debe ser comida dignamente, si no nos va a traer muchos problemas en nuestra vida, hay que consagrarse. Bien, ya le explicamos el tema de que no es una comisión como dice Babilonia, sino Mateo 28 es un mandamiento. También la enseñanza de Lucas 15, las nuevas monedas, es muy importante ese mandamiento caído que es el Shabbat en ese caso.
Siempre, si ustedes leen el libro de Nehemías, el pueblo de Israel caía cuando empezaba a tergiversar el Shabbat, el sábado. Lo tergiversaba en su implementación y entonces al poquito tiempo caía idolatría. Una idolatría de seguir a otros hombres, una idolatría de seguir el dinero, una idolatría de seguir a falsos dioses o imágenes, ¿no? Y esa idolatría lo llevaba después a todo tipo de pecado. O sea que el orden que explica Nehemías es, primero, falsear el santo sábado. Segundo, recibir en pago idolatría. Y tercero, la idolatría engendraba la levadura y el pecado. Muy bien. Cuántas cosas, ¿no? Espero que le interese. Para mí son cosas maravillosas, ¿no? Tómese un respiro, porque todavía tenemos para hablar un ratito. Hay un poder atrás del poder en el mundo, donde los presidentes son simplemente títeres, o los que dirigen las grandes corporaciones son títeres de un sistema que está oculto. Ese sistema se llama Babilonia, es muy grande. Influye tanto a la parte religiosa como a la parte política. Los grandes líderes sociales, los grandes líderes religiosos y los grandes líderes económicos son puestos, fichas que son puestas por ese poder atrás del poder. Es muy interesante, lleva muchos años darse cuenta y revelar esto, qué es el poder atrás del poder. ¿Cuál es la vieja Babilonia, ¿no? La que vivía ahí en Babilonia, en el Babel, y que fue migrando de distintos lugares, ¿no? Fue pasando por Asiria, después fue pasando por Grecia, después llegó a Roma, después llegó a Venecia, de Venecia se fue a Holanda, a Inglaterra, después bajó hacia Estados Unidos viajó, se proyectó a muchos lugares del planeta. Bueno, ese poder atrás del poder. Hay algunos poderosos que lo conocen a ese poder, otros que son manipulados y no lo conocen, pero ellos son los que articulan las piezas importantes. Llega un momento que la persona, cuando tiene que seguir creciendo de una manera u otra, tiene que negociar y aceptar sus valores, los valores de las leyes de este mundo, que cuando hay un conflicto económico la gente se puede matar, que cuando uno se siente fracasado puede concluir su matrimonio, puede adulterarlo. Todas las leyes donde el aborto pasa a ser bueno, matar a un inocente. Bueno, las leyes de este mundo están articuladas en la agenda del poder atrás del poder. No voy a dar nombres porque si no me quitarían este video automáticamente, ya lo han hecho en el pasado. Así que voy a tratar de mantener cierta discreción en los nombres para que este mensaje pueda llegar a alguna persona que lo necesite. Ese poder ha ocultado el arca de Noé, ha ocultado las evidencias del arca de Noé, las evidencias de Sodoma, la evidencia de los gigantes, oculta las cosas que reforzarían la fe de la gente. Bueno, el nuevo pacto iba a tener una señal que es el amor. Acuérdese el amor como lo expresa Dios, ¿no? Ahabá y ágape. El amor de la justicia, el amor del servicio. La circuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. El nuevo pacto, la señal es el amor. Y el contenido es poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien. En este camino nosotros elegimos trabajar con nuestras propias manos y financiar nuestra obra. Tratamos de no recibir ofrendas dentro de lo posible. Si bien no condenamos las ofrendas porque uno viene a dar, pero tratamos de trabajar con nuestras propias manos y de esa manera poder solventarnos como eligió Pablo en su ministerio. Y desde ya que los diezmos no somos merecedores. Era la clase de Melquisedec, es hacerse de la clase de Melquisedec o la clase sacerdotal levítica, ¿no? Eso quedó con el templo, ¿no? Y los diezmos nunca eran en dinero. En cambio las ofrendas sí podían ser en dinero. Ahora han mezclado, ¿no? Hacen diezmos del 10%, pero en dinero. Y eso les ha resultado en un gran lucro.
Bueno, congregarse es una recomendación, no tiene el poder de otros mandamientos, no está entre los 12, entre los 10 grandes mandamientos, ni entre los 20 grandes mandamientos de Dios, pero sí, congregarse es una recomendación. Dijimos que nos congregamos en las 8 fiestas, en todos los Shabbat, en las lunas, y bueno, y ahí buscamos el Espíritu Santo. Amar a Dios, guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardás mis mandamientos. El amor de Dios se expresa en bondad y en severidad. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo y al hermano como Él nos amó. Qué 3 grandes o qué 4 grandes amores, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo y a los hermanos como Él nos amó. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Esta es la vida eterna, que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Orar, alabar, invocar, apacentar, pastorear, edificar, exhortar, consolar, el camino del Nazareno. Salir de Babilonia y poner en primer lugar el reino. Dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas del reino. Las cosas del reino es llevar la misericordia, llevar los mandamientos, llevar el evangelio, ayudar al caído, al necesitado, ¿no? Esto tiene que ser lo más importante en nuestro día. Y salir de Babilonia, la que nos regala los oídos y nos lleva por el camino ancho, complaciente de la destrucción. Adorar en espíritu y en verdad. La verdad es tu palabra y las palabras de Jesús son espíritu. Adoremos en la verdad bíblica que es Jesús. Rechazamos todos los ismos, todo lo que termina en ismo, que Jehová permitió que el hombre lo tuviera claro, el nacionalismo que lleva a las matanzas, a las guerras, el comunismo que mata a Dios, el cristianismo que genera doctrinas falsas, el materialismo, el catolicismo, el protestantismo, bueno, y así todos los ismos que Dios definió en el lenguaje son rechazados. Nosotros somos cristianos y tratamos de aferrarnos al camino del Nazareno. Este es nuestro rol. Por sus frutos se reconoce el árbol, no por sus palabras, por sus frutos. Cuando usted conoce a una persona de Dios, la va a reconocer no por sus palabras pueden ser justas, sus dichos pueden ser buenos, pero ¿qué hace de su vida? ¿Qué hace? ¿Cumple los mandatos de Dios o no los cumple? Ahí están los frutos. El fruto de justicia, el fruto de misericordia, el fruto de fe y el fruto de amor. La suma de todos esos frutos es ir y hacer discípulos, el gran mandamiento, no la gran comisión, el gran mandamiento que nos dejó Dios a través de su Hijo. Yo soy el buen pastor, el pastor asalariado no lo va a llevar al camino de la vida. Si quieres vivir, guarda los mandamientos de Dios. Mateo 19, 17. Aún los mandamientos muy pequeños, aquel que no guarde los mandamientos pequeños va a ser pequeño en el reino de los cielos. Pero el que guarde los grandes va a vivir, va a pasar. Después está el camino de los perfectos, ¿no? Los que siguen la perfección de Jesús. No se conforman solamente con los mandamientos de Dios, sino siguen los pasos de Jesús. Hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. A cada uno se le va a dar según su obra. No crea Babilonia esas doctrinas falsas de salvo siempre salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Siempre estar mejorándonos, depurándonos. Hay muerte primera, que es la que no debíamos tener miedo, según dijo Jesús, pero también hay muerte segunda. Esa muerte segunda, el valle de Genón, ¿no? La destrucción eterna, la destrucción del alma, no solo del cuerpo. Así que bueno, buscar a Dios, buscar a Dios. Dios nos manda a través de su Hijo a arrepentirnos y creer en Él. Y también da un mensaje claro a sus discípulos en cuanto se amen como Él los amó y que hagan discípulos. También hay un mensaje claro para la iglesia en Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos del Apocalipsis, léalo. Ese ya es más sofisticado, ¿no? Ese mensaje. No creemos en el infierno de fuego
en el infierno del sufrimiento es una metáfora, como es el árbol de la vida, como es el árbol del conocimiento, como es Babilonia, son todas metáforas. Dios no es sádico, Dios no va a torturar eternamente a los seres. Esa es una visión de gente que estaba distorsionada en su espíritu. Es una metáfora del valle de Genón, el infierno, el Jena. Es una metáfora que significa la destrucción del alma sin vuelta atrás. Su fuego no se extingue, quiere decir que eso no se va a volver atrás. Es una destrucción y el humo sí va a permanecer porque las personas van a recordar esa lección y no van a volver al pecado. Hay dos grandes emociones que nos ligan a Dios, el temor y el amor. El amor que nos liga a su bondad y el temor que nos liga a su severidad. Tema a Dios y ámelo sobre todas las cosas. El temor y el amor a Dios es lo que nos va a permitir mantenernos limpios en un mundo que es sucio. Hay cosas que Dios aprueba, hay cosas que Dios tolera, pero hay cosas que Dios aborrece. Entonces uno tiene que distinguir eso, y eso es conocer a Dios. Babilonia nos esclaviza a través de Egipto y a través de las doctrinas falsas, a través del trabajo esclavo y a través de la doctrina equivocada. Nos esclaviza y nos lleva hacia la muerte. Jesús nos da vida y nos da vida en abundancia. Volvámonos a Jesús. Muy bien, ya con esto vamos terminando, unos últimos conceptos. Así que bueno, ánimo. Gracias a los que llegaron hasta este punto de la conversación. Recuerden que podemos contactarnos y podemos aclarar cualquier punto. Obviamente no puedo dar evidencia acá bíblica porque si no estaríamos 5 horas, 6 horas, 7 horas. Y ese video no lo escucharía nadie. Pero sí quedamos comprometidos para que cualquiera de estos puntos sean ampliados y sean fundamentados con la palabra de Dios. Micael es un arcángel, eso pensamos nosotros, y Yeshua es el Hijo unigénito y primogénito, Hijo del Dios vivo. Así que, como dijimos, Yeshua no es un ser creado, como fue Micael, uno de los 7 príncipes, que en Apocalipsis se presenta y en tantos otros libros se presenta, sino que Yeshua es propiamente el Hijo de Dios, forma parte del Espíritu y la Esposa. Esto, si bien considero que las personas que creen que Micael es Jesús, pienso que es una doctrina que convendría aclararla también, ¿no? No es de las cosas más importantes, pero hoy hay mucha confusión en ese sentido. Tenemos que cuidarnos mucho de la lengua maligna, de la difamación. Sin darnos cuenta, en las redes sociales uno puede estar difamando, o en los comentarios de los videos puede estar difamando. Hay que cuidarse del lishon hará, de la lengua maligna, porque la lengua maligna Dios la detesta. Dios, los primeros pasos que da un hombre es ser humilde, es decir, escucharlo a Él, eso es la humildad, y sacarse la lengua maligna, dejar de hablar mal, atribuir malos motivos, juzgar a los demás. Sí, ser enfáticos y claros en lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. La licencia para pecar de la gracia es una idolatría de alto nivel. Bueno, y también recordar por último que Dios siempre hizo clases, hizo una clase de 12 individuos que conformaban su iglesia y los mandó a ser discípulos. Después hizo una clase de 70 discípulos de su iglesia y los mandó a ser discípulos. Después hizo una clase de 120 discípulos y los mandó a ser discípulos. Después hubo 3.000 y ahora estamos esperando a los 144.000, ¿no? Muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos. Siempre Dios comisionó en clases y su iglesia siempre se dedicó a ser discípulos. Después, cada uno con su don. Bueno, dentro de eso va a haber personas que van a atender a los enfermos, que van a ocuparse de las cuestiones de los menesteres prácticos, van a visitar a las personas que están frías, van a pastorear, van a profetizar en el sentido de edificar, exhortar y consolar, van a dar testimonio, pero todos siempre nos hemos dedicado en este camino a arrancar personas del camino ancho de la destrucción y llevarlos al camino
de la vida eterna. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de su Padre se ve en toda la Biblia, en todos los libros, a través de sus mandamientos, a través de sus enseñanzas. Vemos cómo Él piensa, qué cosas son importantes para Él. Debemos conocerlo, buscarlo y no cejar en ese intento. Así que bueno, con estas reflexiones considero que va a ayudar a aquellas personas que quieran desafiarse a limpiarse en el camino de Dios y tomar este camino maravilloso, que es el camino de Jesús, el camino de sus discípulos, el camino de sus hijos. Así que lo invitamos, querido amigo, querido hermano, querida persona interesada, a abrazar estos temas con pasión y con verdad. Y quedamos a su disposición para poder ayudarlo. En el nombre de Yeshua decimos amén.